Miguel es biólogo y estudia su doctorado en microbiología ambiental en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Está contribuyendo el problema de los plásticos a aumentar el calentamiento global? Muchas gracias a Dani y a Laura, que como veis también han colaborado en la presentación, en la generación de esta presentación. Y obviamente a todos los ponentes, Edu, un grande que ha organizado todo. Bueno, efectivamente yo vengo a hablar de plásticos y no es nada nuevo porque a día de hoy sabemos que la práctica totalidad de los productos y artículos de uso cotidiano están hechos o tienen parte fabricada en plástico. Incluso algunos productos, como por ejemplo latas o la pasta de dientes o el maquillaje, que también contienen plástico. Y sabiendo que estamos tan rodeados de plástico, cabe preguntarse, si es algo que hace 70 años que producimos, ¿cuánto plástico habremos producido desde que empezamos a mediados del siglo pasado a producir plástico? Pues un estudio de Nature calcula que aproximadamente unos 8.300 millones de toneladas métricas de plástico ha sido producido desde los años 50 hasta ahora. Para hacernos una idea, en términos de rascacielos, en el peso equivalente de un rascacielos sería como unas 25.000 rascacielos como el Empire State, más de 3 veces los rascacielos de la ciudad que más rascacielos tiene en el planeta, que es Hong Kong. Evidentemente en peso, en volumen, mucho más. De estos 8.300 millones, 6.300 millones de toneladas de plástico a día de hoy son residuo. Los otros 2.000, 2.500 millones se siguen utilizando. Y de estos 6.300 millones, el 12% lo hemos recuperado energéticamente. Pongo las comillas porque eso es quemarlo y generar millones de toneladas de gases de efecto invernadero, que a día de hoy sabemos que es un problema. Y otro 9% lo hemos reciclado. Pero una pena que no esté Pedro para habérselo dicho. Tal y como está implementado el sistema de reciclaje a día de hoy, la gran mayoría de las soluciones de reciclaje que se dan emiten más gases de efecto invernadero que la incineración directa del producto, porque generas un producto con el que no sabes qué hacer. Teniendo en cuenta, digo, el ciclo de vida entero, y no digo que no haya que reciclar, todo lo contrario. Pero tal y como está implementado, es un problema. Por tanto, nos quedamos con unos 16.000 rascacielos, o en peso equivalente, unos 5.000 millones de toneladas de plástico generadas como residuo, acumuladas o en vertederos o en el medio ambiente. 5.000 millones de toneladas. Y fíjate la alegría que en esta década seguimos tirando al medio ambiente anualmente el equivalente en peso a 30 rascacielos más, lo que es aproximadamente unos 10 millones de toneladas de plástico más que vertemos que seguimos metiendo en vertederos y seguimos vertiendo al medio ambiente. Cabe preguntarse entonces, ¿dónde está todo este plástico? Porque nosotros vamos a nuestras costas de países opulentos y no los vemos, a los ríos y no los vemos. Resulta que en el planeta, muy a colación de lo que otros compañeros han comentado, existen unas corrientes oceánicas generadas por cambios de temperatura del agua y en su densidad por la salinidad del agua, que generan, de alguna forma dicho, no se entienda como un remolino, pero una especie de remolinos enormes en los 3 grandes océanos que, dado que los plásticos son pasivamente arrastrados por el agua, generan unas acumulaciones de plástico que ya no solo la comunidad científica, sino que también la población en general, gracias a los medios de comunicación, conoce como las famosas islas de plástico. Islas que no ocupan únicamente la superficie de los mares, de los ríos u océanos, sino que se han llegado a encontrar incluso en la fosa de las Marianas. No es una foto de la fosa de las Marianas, pero se distribuyen en toda la columna de agua porque su densidad no es exactamente igual que la del agua. Algunas es ligeramente inferior y flotan, y otras es superior y se hunden, habiéndose encontrado incluso la fosa de las Marianas a varios kilómetros de profundidad en el océano. Si todo este plástico quisiéramos retirarlo, una buena solución sería, por ejemplo, convertirlo en pizzas. Si no lo convertimos en pizzas, para hacernos una idea de cuánto tendríamos que retirar, cada persona del planeta tendría que comerse, desde el abuelo hasta el niño, una pizza familiar cada día durante 4 años y ponerse como Inuk. ¡Ay! Bueno, el caso es que no lo podemos transformar en pizzas. Entonces, como no lo podemos transformar en pizzas, prefiero contaros qué ocurre cuando llegan esos plásticos al medio ambiente. Cuando estos llegan al medio ambiente, pongamos el caso de una botella de plástico,
muy típico. Ayer, por cierto, escuché el dato de que cada minuto utilizamos en el planeta 1 millón de bolsas de plástico. Viene muy a colación al tema del reciclaje y por qué no hay soluciones sencillas, mucho más allá de la reducción del consumo. ¿Cómo desaparece un plástico cuando llega al medio ambiente? Pues se ve expuesto a condiciones de radiación lumínica, a condiciones de cambios de temperatura y de contacto con el agua, que generan degradaciones de tipo hidrolítica del agua o por abrasión, que genera termodegradación y fotodegradación asociadas al origen abiótico que lo produce. Esto desestabiliza la estructura molecular del plástico, lo que nosotros a simple vista vemos como fragmentación del plástico en cachitos más y más pequeños, hasta que en última instancia, pasado un tiempo enorme, llegase a liberar, aunque también lo hace durante el tiempo de su degradación, esas pequeñas moléculas o ladrillitos que sirvieron para construirse los monómeros. ¿Y cuánto tiempo creemos que pasa, por ejemplo, en el caso de una botella? Pues evidentemente la primera botella que se tiró en los años 50 sigue en el mar flotando. Pero en el laboratorio, aumentando estas condiciones, puede estimarse, por ejemplo, que una botella de plástico tardase aproximadamente 500 años. Si tarda 500 años en el medio ambiente, ¿qué menos que preguntarse qué pasa? ¿Qué ocurre mientras se está degradando? ¿Qué ocurre con esos fragmentos, tanto el que tiramos como los más pequeños que se van generando? Pues bien, es evidente que ya, dado que sabemos que se va fragmentando con el tiempo, no solamente nos puede importar el macroplástico o basura plástica que hemos vertido al medio ambiente, en este caso una red, sino que ya sabemos, y también la población en general lo sabe, que aparecen fragmentos más chiquititos, susceptibles de ser comidos por organismos como por ejemplo las aves, que rondan mucho en los océanos. Pero estos microplásticos, que ahora son muy conocidos, no son la última fase de degradación de un plástico, evidentemente, no hay nada que lo evite seguir degradándose. Y esa degradación lo hace hacerse más pequeñito. Y más pequeñito digo, esto es una pulga de agua, un organismo de 3 milímetros. Ha sido alimentado en un laboratorio con microplásticos, fluorescentes en este caso de color verde. Como veis, igual que un ave, ve su intestino absolutamente atorado por los plásticos. ¿Y qué ocurre en esta otra foto? En este caso, esta misma pulga de agua, en lugar de haber sido alimentada con microplásticos, ha sido alimentada con nanoplásticos. Digamos, las últimas fases de degradación del plástico antes de volverse a convertir en moléculas. Un nanoplástico puede tener un diámetro aproximado de 800 veces inferior a un cabello humano. Para que nos hagamos una idea, y evidentemente no solamente es capaz de atorar el tubo digestivo, que si miraseis bien lo tiene, se ve en verde también, sino que además es capaz de atravesar el epitelio y distribuirse a través del torrente sanguíneo. Esto en los organismos, que es muy sorprendente, es una prueba evidente de lo mismo que ocurre digamos, que lo mismo que ocurre o que produce en cualquiera de los efectos derivados de la presencia del plástico en el medio ambiente. Es decir, en la disminución de su tamaño hace que aumenten esos efectos. En ese sentido, y para, digamos, vincularlo más con el cambio climático, que es lo que aquí nos compete, ¿puede afectar el plástico al cambio climático? Pues traemos dos posibles afecciones claras de los plásticos al cambio climático. La primera de ellas es la alteración de los microorganismos fotosintéticos de los océanos. Resulta que los océanos, pese a que hablemos del Amazonas, muy importante, pero resulta que el verdadero pulmón son los océanos, siendo el sumidero del 50% del CO2 que se genera en todo el planeta, grosso modo, a través de microorganismos capaces de hacer la fotosíntesis, captar CO2 y liberar oxígeno. Por otro lado, la liberación propia de gases de efecto invernadero. La producción de plástico mundial genera en torno al 4, siendo justos y más ajustados a la verdad, el 3,8% de los gases de efecto invernadero que generamos en todo el globo. Lo cual, para hacer un llamamiento, es unos puntos superior, unas décimas superior a lo que genera toda la industria internacional de transporte aéreo y por barco en el globo.
Pero no solamente es ese 4% en la producción del plástico lo que genera. Al degradarse los plásticos también generan gases de efecto invernadero. No solamente se deshacen en cachitos que van al agua o al medio en el que estén, se deshacen en cachitos volátiles, como el metano, el etano u otros derivados que, si no son gases de efecto invernadero, reaccionan en la atmósfera incrementando gases de efecto invernadero. Por otro lado, con esta imagen quería reflejar también la capacidad de los plásticos. En este caso es un ejemplo de un tapón de botella, que parece un cacho carne, Dani, te lo dije. Los tapones, el plástico degradado es susceptible de absorber en superficie o incluso absorber en su interior contaminantes que haya en el medio por el que pasan, atravesar una zona contaminada, un vertido de petróleo, absorber contaminantes y llevarlo a zonas remotas donde jamás llegarían esos contaminantes. Eso, bueno, lo hemos visto nosotros mismos directamente en las playas, en algunas playas de Lanzarote. Y finalmente, esta distribución de contaminantes o el hecho de que ellos liberen químicos, aditivos, colorantes, plastificantes, pueden alterar las poblaciones microbianas que son las responsables de fijar el CO2 o incluso, una vez fijadas, son capaces de coger a esas poblaciones microbianas estables en esas zonas, hacerlas adaptarse a los plásticos y transportarlas en los plásticos, alterando otras poblaciones de otros lugares simplemente porque los plásticos vagan pasivamente por esas corrientes que hemos enseñado al principio. Con esto y con todo, solo quería decir que los plásticos, a día de hoy, no son un problema de aquellos países empobrecidos incapaces de quitárselos de en medio, que los ven diariamente en lagos, en ríos y en sus costas. A día de hoy es un problema global que les atañe a ellos y nos atañe a nosotros, aunque nosotros seamos capaces de quitárnoslo de la vista. Muchas gracias.